Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro de la catequesis. En esta nueva semana tenemos un tema muy especial, el cual nos va a hablar de los sacramentos. Este tema va a estar dividido en dos secciones. En la primera parte vamos a conocer los primeros 3 sacramentos. Luego, en la segunda sesión, que sería la semana siguiente, conoceremos los 4 sacramentos restantes. Les damos la cordial bienvenida a nombre de la catequesis de la parroquia Sagrados Corazones, en especial a los bloques 1 y 2, a la Vicaría de la Nueva Concordia y a toda la Concordia, quienes nos siguen cada semana estos encuentros. Papitos en casa, ustedes son quienes nos están ayudando cada semana con el aprendizaje de sus niños. Por eso les encomendamos esta tarea. Ustedes en casa, unidos, en familia, son quienes ven el caminar de sus hijos en la fe. Bienvenidos todos. En esta noche vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, teniendo presente que nuestro tema de esta semana y de la siguiente es los sacramentos, y es al Espíritu Santo que le vamos a pedir que esté presente en cada uno de nosotros. Y decimos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, desde son. Por favor, vayamos anotándolos. Bautismo, Eucaristía, confirmación, reconciliación o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Hermanos y hermanas, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos comunica la vida divina. Estos signos, hermanos y hermanas, hacen que nuestra vida adquiera un nuevo sentido, una nueva forma. Todos los creyentes en Jesucristo entramos a formar parte de la Iglesia en la medida en que empezamos, desde que somos muy pequeños, a tener la experiencia de manera personal y en la familia a través de la vida sacramental. Y estos sacramentos producen en el ser humano que haya una gracia especial que recibimos. Se llama la gracia santificante. Es decir, a través de esta gracia el Señor nos concede un don, la santidad. Este don que el ser humano, en la medida que vamos creciendo, desarrollándonos, en la medida que vamos aceptando nuestra fe, en las formas en que vamos expresando nuestra fe y vamos creciendo no solamente en edad, sino también en sabiduría, se fortalece y esta gracia de Dios empieza a manifestarse en una vida auténticamente creyente o cristiana. Nuestra fe, hermanos y hermanas, es como una pequeña semilla que necesitamos colocarla en tierra fértil.
quitar de la tierra todo lo que estorba, las piedras, los espinos. Y luego de que la sembramos, colocar agua y estar siempre pendiente de que no haya mala hierba, y si está seca, seguir colocando agua. Así es la fe de la cual nosotros vamos pidiéndole al mismo Espíritu Santo que nos ayude a fortalecerla. Y un medio para crecer, fortalecer nuestra fe son los sacramentos. Estos sacramentos que la Iglesia nos pide y hace todo lo posible para que cada creyente pueda ir experimentando día a día en sus hogares, en toda la realidad que normalmente vivimos. Vamos a volver a recordar. Los 7 sacramentos son bautismo, Eucaristía, confirmación, reconciliación o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En este encuentro vamos a simplemente a interiorizar en 3 de los primeros sacramentos. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo, sobre la Eucaristía y sobre la confirmación. Estos 3 primeros sacramentos la Iglesia los denomina los sacramentos de la iniciación cristiana. Y para entender vamos a hacer uno por uno. Por favor, en nuestros cuadernitos vamos a volver a anotar. Si nos hemos olvidado, volvemos a anotar la clasificación de los sacramentos y sus componentes. Estos sacramentos no solo nos recuerdan la salvación, sino que la realizan, pues en ellos está el Espíritu Santo, que hace santo a todo hombre y toda mujer. Jesús instituyó los 7 sacramentos, es decir, la base en la cual hoy día vamos a reflexionar son los textos bíblicos. Cada sacramento va a venir con un soporte de un texto bíblico. Para el primer sacramento que estamos iniciando este conversatorio es sobre el bautismo. Y vamos en nuestras Biblias a buscar en el Nuevo Testamento el Evangelio de Mateo, en su capítulo 28, versículo 19. Repito, Mateo 28, versículo 19. En Mateo 28, versículo 19 nos dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a retomar el texto, Mateo 28, versículo 19. En este versículo vamos a reconocer que es el texto del envío. Jesús ha resucitado y convoca a los 12 discípulos en Galilea y les da una misión, los envía. Y la misión específica es: vayan por todo el mundo. Y lo único que tienen que hacer es anunciar el reino de Dios. Y en este anuncio del reino de Dios va acompañado de una gran señal: hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y hace la invitación que todos los que crean en Él sean bautizados. Y bautizados en este Dios trinitario, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, para ir comprendiendo el sacramento del bautismo, nosotros
empezamos a pertenecer a la Iglesia Católica, empezamos con nuestra primera llamita de fe o nuestra primera pequeña semilla a través del sacramento del bautismo. La gran mayoría de nosotros, cuando éramos pequeños, nuestros padres y padrinos nos acercaron a este sacramento. Y nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero también se nos decía lo siguiente en el bautismo: que quedamos consagrados, al igual que Jesucristo. Participamos de un sacerdocio real. Y el sacerdote en el bautismo a todos nos ha dicho que nos consagra como sacerdotes, profetas y reyes. La misma misión de Jesucristo. Con el bautismo, hermanos y hermanas, empezamos nosotros no solamente a creer en Jesús, no solamente somos hijos de Dios, sino empieza a fortalecerse nuestra fe y se nos traduce a cada uno de nosotros como si fuéramos otro Cristo. Estamos invitados a ser seguidores del Maestro. Y recordamos el texto: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Para ser discípulos del Señor, lo primero es creer, aceptar, acoger su presencia, sentirla, saber que mi fe está plantada, enraizada en Jesús de Nazaret, en su Padre, Dios Creador, y en el Espíritu Santo, un Dios vivificador. En este Dios trinitario nosotros creemos y desde Él nos constituimos en otros discípulos. Todos nosotros que ya somos bautizados, somos discípulos del Señor. Y discípulos fortalecidos desde la experiencia de un Dios Trinidad, de un Dios comunidad de amor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos. Tenemos nosotros el don de participar y de haber ya, los que ya somos bautizados desde pequeños, de gozar de esta experiencia. En nosotros, cuando hemos participado del sacramento del bautismo, uno de los signos es el agua que lo purifica y lo cambia todo. Otro signo es la luz, Jesús resucitado, una pequeña llama que tiene que seguir siendo transmitida. La ropa blanca, que significa la pureza de vida, la pureza de alma, que acoge esta fe que va a empezar a crecer y a fortalecerse. Y un signo sumamente importante, el Santo Crisma, que el sacerdote va a untar en nuestra frente y con este óleo va a trazar en nosotros el signo de Cristo, el signo de todo cristiano. Es como un fuego que penetra nuestra alma. Nunca más el Espíritu Santo va a salir de la vida del alma de cada bautizado. Todos los que ya hemos sido bautizados, en nosotros habita el fuego del Espíritu Santo. Ahí está, dentro de cada uno de ustedes. A veces lo perdemos de vista, nos olvidamos, pero dentro de nosotros habita el fuego del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que dice el apóstol San Pablo, Él suscita en nosotros las palabras necesarias para acercarnos a Dios y nombrarlo Padre. En nosotros está el fuego del Espíritu Santo,
están las palabras que nos invitan a ser un Cristo más, un seguidor, un discípulo. Todo bautizado es un discípulo. Seguimos las huellas de Jesús. Y nos podemos preguntar, ¿de qué Jesús? Jesús de Nazaret, aquel hombre sencillo y pobre, que optó por los más pobres, que en cada una de sus palabras y parábolas hablaba de la cercanía del reino de Dios, gestándose en las situaciones más sencillas y pequeñas. De un Jesús que nos invita a todos a ser hermanos y hermanas, los unos de los otros, el amor al prójimo. Que nos invita en la última cena a lavarnos los pies los unos a los otros en calidad de servicio, de un servicio gratuito y generoso. A este Jesús nosotros lo seguimos. A Él estamos consagrados a través del bautismo. Seamos, hermanos y hermanas, un Cristo más, un discípulo más. Ahora vamos a tomar el siguiente sacramento. Y estamos hablando del sacramento de la Eucaristía. Para el sacramento de la Eucaristía vamos a anotar el texto bíblico. En el Nuevo Testamento vamos a tomar Primera de Corintios, capítulo 11. En los versículos del 23 hasta el 26. Primera de Corintios 11, 23, 26. Este texto nos va a ayudar a centrarnos y a descubrir la fuerza que tiene el sacramento de la Eucaristía. Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 hasta el 26. Nos dice así en la cita bíblica de hoy en Primera de Corintios 11, 23 al 26. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En Primera de Corintios, que acabamos de escuchar, el apóstol San Pablo hace la narración de la última cena. Una última cena en que reconocemos a Jesús, que reúne a sus discípulos. Y al reunir a sus discípulos, comparte con ellos una comida sumamente importante. En el sacramento de la Eucaristía, por favor, vamos a anotar y a tener pendiente los siguientes signos: el signo del pan y el signo del vino, y también el signo de la palabra de Dios. Repito los signos del sacramento de la Eucaristía: el pan y el vino. Y tenemos presente también la palabra de Dios. En este sacramento reconocemos a nuestro Maestro, que en un último momento con sus discípulos, antes de ser traicionado por uno de ellos, comparte con ellos
el relato del llamado de la última cena. Tomando a los 12 discípulos en esta comida especial para celebrar la Pascua judía, sucede un algo que lo rompe todo, que transforma la vida del creyente desde ese instante hasta el día de hoy. Jesús, cuando toma estos dos signos, estos dos elementos, hace un cambio y desde ahí vamos a leer y a comprender la Eucaristía. El pan deja de ser un pan común y simple y Jesús dice: este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes para la salvación. Y tomando el cáliz lleno de vino, dice Jesús: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, derramada por todos ustedes. El pan no es un pan común y corriente. El vino no es un vino común y corriente. En la Eucaristía sucede un milagro que solamente lo podemos aceptar y reconocer a través de la fe. Solo por la fe podemos reconocer y acoger lo que en el momento de la Eucaristía sucede. Y es en el momento de la consagración, cuando el sacerdote toma un pequeño pedacito de pan llamado hostia y hace las mismas palabras que hemos escuchado en este texto bíblico de 1 Corintios. Y ese pan para nosotros va a ser el cuerpo de Cristo. Ese poquito de vino ya no es un vino que nos embriaga, sino es la sangre de Jesús que nos limpia y nos purifica. Un milagro que a simple vista no hay ninguna diferencia. Parece que no ha ocurrido absolutamente nada. Pero que desde la fe el creyente puede reconocer en estas dos formas, en pan y vino, la presencia real y absoluta de Jesús, el Hijo de Dios. Antes de iniciar el misterio de la consagración, participamos de la lectura y del acoger en nuestra vida la palabra. Y ustedes recordarán cuando vamos y participamos de una Eucaristía, el saludo, la bienvenida, los cantos, el espacio de pedir perdón, de reconocernos pecadores y de saber que Dios en su infinita misericordia nos perdona. Y viene el momento de la proclamación de las lecturas. Siempre una primera lectura del Antiguo Testamento, el Salmo que va en consonancia con las lecturas y que nos ayudan a alabar a Dios. Una segunda lectura siempre tomada del Nuevo Testamento y el Evangelio como palabra de Jesús. Con estas tres lecturas, el sacerdote comparte con el pueblo lo que se llama la homilía o la reflexión. Es decir, antes de acercarnos a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo, recibimos la palabra de Dios. Una palabra que alimenta nuestro ser, no solo nuestro pensamiento, todo nuestro ser, lo más íntimo de nuestro ser. Todo lo que el ser humano hace, se expresa, piensa, viene desde el centro de cada uno de nosotros, desde el alma, desde su corazón. Y la palabra de Dios viene a alimentar esa parte significativa y fundamental de la persona. Lo más íntimo, el corazón, sus creencias, sus pensamientos. Si nosotros nos dejamos tocar por la palabra de Dios que nos invita a ser solidarios,
a acogernos los unos a los otros, nuestros actos van a ser consecuentes, van a ser actos de solidaridad, de generosidad, de respeto mutuo, de cariño, de atención. Si nos dejamos tocar por la palabra del Señor, que no hace excepción alguna de personas, nuestros actos serán igual, de acogida, de apertura. Antes de acercarnos al misterio de la consagración, en las Eucaristías nos alimentamos del pan de la palabra. Pan de la palabra que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la gracia de que en nuestros hogares contamos con la Biblia. Ahí la tenemos al lado. Podemos retomar los textos bíblicos, ver lo que nos va diciendo en nuestra vida. Si estamos en alguna situación difícil, tomar los textos bíblicos y sentir ahí la fortaleza que necesitamos. Si necesitamos también tomar alguna decisión importante en nuestra vida, está la palabra del Señor, que nos va a ayudar a orientarnos de la mejor manera. Y luego de acoger la palabra de Dios en una Eucaristía, viene el momento de presentar nuestras ofrendas. Y siempre se presenta el pan, el vino. En ceremonias especiales presentamos signos, como un cirio, la Biblia, porque es la manera de decirle al Señor que lo más importante se lo presentamos para que Él lo transforme. Y ahí viene el momento sublime en que los creyentes estamos en ese instante de rodillas, porque de rodillas en esta actitud de sentirnos pequeños y humildes, el único que es grande, el que merece nuestra adoración completa es el Señor, que en las figuras de pan y vino se va a quedar de una forma real y concreta. Y por eso, mientras sucede ese espacio de la consagración, el pueblo nos mantenemos de rodillas, fijos los ojos en Él, orando y pidiéndole que seamos capaces de recibirlo en nuestra pequeña vida. Cuando nos acercamos a comulgar, como decimos normalmente, a recibirlo a Él, en ese pedacito de pan, desde ahí Jesús penetra en nuestra alma. ¿Cuándo sale Jesús de ahí? Nunca. Es decir, el creyente es sumamente bendecido. En el bautismo recordamos, hemos recibido el sello, el fuego del Espíritu Santo que nos habita. En la Eucaristía lo recibimos a Jesús de Nazaret, pan de vida, que nos habita y no nos deja en ningún momento. Esta Eucaristía, este pan de vida, hace que nuestro ser se transforme y tenga una nueva dimensión. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Este sacramento es de la acción de gracias. ¿Cómo no darle gracias? Que el Dios, el Señor de los señores, en un pedacito de pan se queda para alimento de cada uno de nosotros. Y vamos a tomar ahora el tercer sacramento, que es el sacramento de la confirmación. En nuestro cuaderno vamos a anotar el texto bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 15 hasta el 17. Hechos de los Apóstoles, igual Nuevo Testamento. Al término de los Evangelios encontramos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, en los versículos del 15 hasta el 17. Escuchamos el texto bíblico. Bajaron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía
no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Como hemos escuchado en el texto bíblico, es este Espíritu Santo que ha sido transmitido a través de un signo, la imposición de manos. Y vamos a recordar los signos que estamos aprendiendo. En el bautismo, los signos eran el agua, el santo crisma, el cirio y también la vestidura blanca. En la Eucaristía, el signo es el pan, el vino y también nos alimentamos de la palabra de Dios. Y en el sacramento de confirmación, el signo es la imposición de manos y el santo crisma nuevamente. Llamamos confirmación porque, como hemos aprendido y recordado, en el sacramento del bautismo ya se nos infunde la presencia del Espíritu Santo, y no un poquito, toda la fuerza del Espíritu Santo. A su plenitud habita en nosotros el Espíritu de Dios. Pero en el bautismo nosotros somos pequeños. Aún no nos damos cuenta de la grandeza de lo que representa que en nuestra vida habite el fuego del Espíritu de Dios. Vamos creciendo en edad, vamos creciendo en tamaño, en sabiduría. Y cuando ya nos preparamos para el sacramento de la confirmación, siendo jóvenes de 14, 15 años en adelante, podemos comprender y optar que ya conscientemente sabemos que el Espíritu de Dios que habita se reafirma. Por eso se llama confirmación. Se vuelve a reafirmar la presencia del Espíritu Santo. Con el mismo signo, el fuego, el santo crisma, un aceite perfumado, un óleo, que en nuestra frente el obispo va a ungirnos y nos va a volver a decir la misma fórmula del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la confirmación, siendo nosotros ya jóvenes o personas adultas, no solamente comprendemos, aceptamos que el Espíritu habita en nosotros y nos volvemos testigos de esta fe que estamos profesando. En el texto que acabábamos de leer, decíamos que es este fuego que se impone a través de las manos. Estaban orando para que recibieran al Espíritu Santo. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Mediante el sacramento de la confirmación, nosotros vamos a vivir estos mismos signos. Monseñor va a pedir a toda la asamblea que en esta actitud de humildad estemos de rodillas y con el gesto de elevar las manos las va a imponer sobre cada uno de nosotros para orar, para que este Espíritu de Dios se reafirme en la persona que está recibiendo el sacramento. Y que este nuevo óleo que va a ser consagrado en nuestra frente va a ser nuevamente untado, y no solamente untado, va a traspasar nuestra piel, nuestro cuerpo, hasta llegar al alma. Este Espíritu Santo va a ser de nosotros testigos de Dios. ¿Dónde? ¿En qué momento? En todo momento. En cualquier lugar donde el bautizado, creyente y confirmado se encuentre.
A través de estos sacramentos, hermanos y hermanas, como estamos aprendiendo o recordando, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, todo creyente se inicia en su fe y empieza a dar estos pasos para volvernos testigos para los demás. Necesitamos de personas que con su forma de ser nos hablen que creen en Jesucristo. Necesitamos de hombres y mujeres, de niños, de jóvenes y de familias que con su forma de ser nos hablen y nos digan que son familias creyentes. La fe no solo son palabras, tiene que ir de la mano de las obras, de una actitud diferente. Si reconocemos la presencia del Espíritu en nosotros, nos hará personas valientes, arriesgadas y entusiastas para anunciar al mundo entero el reino de Dios. Nos vamos a quedar en este encuentro con estos 3 primeros sacramentos, que voy a volver a repetir las citas porque a la luz de ellos vamos a hacer nuestra tarea. Y las citas son las siguientes para hacer la tarea de estos 3 sacramentos. Del texto del bautismo, recordamos otra vez, anotamos Mateo 28, versículo 19. De Eucaristía, 1 de Corintios 11, 23, 26. Y de confirmación, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 15 al 17. Después de haber recordado los textos, vamos a anotar la siguiente tarea. Solo 2 preguntas. La primera, ¿qué son los sacramentos y quién los instituyó? Y la segunda, ¿cuántos y cuáles son los sacramentos? Una tercera pregunta. De los 3 sacramentos que hemos conversado en este encuentro, ¿qué es lo más significativo? Repito, de los 3 sacramentos que hemos conversado en este encuentro, ¿qué es lo más significativo? En la próxima reunión de catequesis que tendremos el siguiente viernes, tomaremos los 4 sacramentos siguientes para completar así el tema que estamos trabajando. Los sacramentos nos comunican la acción de Jesús. Contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad.